Hoy estamos en los retos de la política, el programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca con Salvador Romero Vallivian. Salvador es doctor en ciencia política por la Universidad de París y se ha desempeñado como docente, como investigador, pero también como magistrado del Tribunal Electoral de Bolivia, donde tuvo una experiencia especialmente importante. Ahora mismo ocupa la presidencia de IDEA Internacional en Paraguay. Salvador, pero sobre todo Salvador es un gran experto en cuestiones electorales. Sus libros sobre elecciones en América Latina son ejemplares, y también sus trabajos monográficos sobre los procesos electorales que ha vivido Bolivia. Salvador, muchísimas gracias por estar en el programa de los retos de la política. Bienvenido, y tienes la palabra y con esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los retos de la política, en tu opinión? Muchas gracias, querido Manuel, por estas palabras tan generosas de presentación. Y cuando pensamos en los retos de la política, acotados a América Latina hoy y a los retos de la política, la democracia y las elecciones, y si tratamos de reflexionar sobre el ciclo electoral de la pandemia, comenzaría señalando que este se viene desarrollando con un telón de fondo crítico, por la suma de por lo menos cuatro elementos. El primero es que la región está por acumular ya una década de malos rendimientos económicos, con un bajón particularmente agudo en los años de la pandemia, y por lo tanto esto terminó de generar un mal clima económico. El mal clima económico lleva asociado también dificultades sociales importantes. Vale decir que la oportunidad para sectores medios de consolidarse en esa posición, de sectores populares, para dar pasos de progreso socioeconómico importantes, quedaron seriamente dañados por estas malas perspectivas económicas y estos malos rendimientos económicos. Esto se ha traducido finalmente en un descontento con el desempeño de los gobiernos, con el desempeño de la democracia, y estos tres elementos que ya estaban presentes antes de 2020, se les añade una pandemia que agravó las dificultades económicas, las dificultades sociales y también las políticas. Y por lo tanto, estamos viviendo hoy un ciclo electoral particularmente difícil, y quería compartir contigo cinco elementos que me parece que caracterizan este ciclo electoral de la pandemia. El Adelante. primero es que en general tenemos una baja participación electoral, es decir, hay una merma de los niveles de participación en cada uno de los países con respecto a los comicios previos. Por supuesto, hay excepciones, hay rangos, pero vale la pena subrayar que en República Dominicana y en Perú, las elecciones de 2020 marcaron los puntos máximos de abstención en la historia de estos dos países en las últimas décadas. De manera menos dramática, menos pronunciada, sí han habido retrocesos de participación en otros países, y son muy pocos aquellos que han tenido incrementos de participación. Y ahí vale la pena destacar el caso de Colombia. Esa es una primera característica. La segunda característica es la derrota de los oficialismos. Y aquí vale la pena, bajo esta figura tan amplia, distinguir dos casos. En algunas elecciones el oficialismo ha perdido, pero ha seguido siendo competitivo. Pensemos en el caso de Honduras, donde el Partido Nacional sale segundo, o el caso de Brasil, donde Bolsonaro es derrotado, pero es derrotado en una segunda vuelta. Entonces, en algunos lugares el oficialismo fue competitivo, pero en otros lugares el oficialismo sufrió una debacle muy pronunciada,
en algunos casos ni siquiera pudo llegar a la elección, debió retirar la candidatura. Pensemos en el caso de Janine Áñez en Bolivia, que declina su candidatura, pero también en Colombia, del Centro Democrático, en el que el candidato del oficialismo decide descabalgar para respaldar a una coalición, una plataforma, por supuesto, ideológicamente cercana, pero que no era la de su partido. Y las derrotas del oficialismo implican, por lo tanto, como tercera característica, un, una subida de las oposiciones al poder. Pero aquí también creo que es importante establecer varias diferenciaciones. En algunos casos tenemos una alternancia que se produce, una victoria de la oposición que se da con un candidato clásico, es decir, con una figura política que ya había desempeñado papeles de primer orden en ese país. Ahí encaja, por ejemplo, el retorno de Lula al gobierno, a la presidencia en Brasil. Tenemos un segundo caso más atípico en el que la elección va a coronar una acumulación progresiva de fuerzas y va a dar lugar a una alternancia de características inéditas, históricas. Me refiero sobre todo al caso de Gustavo Petro en Colombia, la primera llegada de la izquierda al gobierno. Y finalmente tenemos otros escenarios donde quien llega es un outsider de signos ideológicos que pueden ser bastante distintos y ahí encaja ciertamente, entre otros ejemplos, la figura de Pedro Castillo. Pero también podríamos añadirle el caso de Hernández, que fue derrotado en la segunda vuelta en Colombia, pero que correspondía a este perfil. Muchas veces se ha señalado que la región está virando a la izquierda. Esto en parte es cierto, pero creo que el fondo, más que un viraje hacia la izquierda, es una desafección con los gobiernos, con quienes están al mando y como en la mayoría de estos países, quienes estaban gobernando en los últimos años, en realidad a partir de 2015, eran generalmente formaciones más conservadoras, de derecha. Esto ha generado que este cambio penalice a esa fuerza política y beneficie a la izquierda. Pero creo que es sobre todo un desafecto con los gobiernos. El cuarto elemento y penúltimo es que están surgiendo nuevas agendas políticas. Creo que una de las más importantes son las agendas alrededor de temas culturales, donde se está planteando enfrentamientos muy importantes, es decir, estos no son enfrentamientos entre clases sociales, sino que están articuladas alrededor de valores culturales. Y ha habido ciertamente una subida importante de los discursos con una retórica más conservadora al alrededor de la familia, del cuerpo, de la sexualidad, que es un fenómeno relativamente nuevo en las campañas electorales en América Latina. Y finalmente, un quinto elemento, este ya no exclusivo de América Latina, creo que tampoco el precedente, más bien ya es una característica general de la política, es que mucho de la lucha política de las campañas electorales circula hoy a través de las redes sociales con efectos muy importantes de todo tipo, que creo que recién estamos aprendiendo a calibrarlos como sociedades, instrumentos, las redes sociales que permiten el auge de nuevos candidatos, eventualmente sin necesidad siquiera de tener estructura y aparato político. Fue muy visible en el caso de Chile, donde un candidato que termina en el tercer lugar ni siquiera
hizo campaña en Chile, no estaba viviendo en Chile y manejó todo a través de las redes sociales desde fuera del país. Bastante singular la situación, pero también es un mundo, como ya lo vemos, fuera de América Latina también, donde circula muchísima información falsa y también como elemento novedoso que circula mucho en las redes sociales, ataques muy duros contra los organismos electorales, su credibilidad y la aceptación de los resultados. Creo que esto dibuja los elementos centrales de estos retos de la política en este ciclo electoral de la pandemia. Mil gracias. Bueno, precisamente has tocado uno de los elementos que posiblemente son más perjudiciales para el desarrollo de la democracia, para digamos, el buen quehacer de la política, que es esa desconfianza en los organismos electorales gestada desde el poder, ¿no? Y cuando uno dice esto, inmediatamente tiene que pensar, claro, en el caso mexicano, ¿no? Y el acoso que el Instituto Nacional Electoral de México ha venido recibiendo en los últimos meses. Y esto me da pie para preguntarte y que nos cuentes el papel de IDEA Internacional, ¿no? Como organismo internacional con sede en Estocolmo y que es un factor por un lado, de conocimiento, pero también por otro lado, de buenas prácticas a la hora de la potenciación de la salud de los procesos electorales. ¿Qué puedes señalar de IDEA? Efectivamente, creo que IDEA juega un papel importante, primero, en la generación de conocimiento sobre los asuntos democráticos. Por ejemplo, podemos pensar en la elaboración anual del Estado Global de la Democracia, que permite tener unas miradas muy amplias sobre la evolución de la democracia, pero también sobre la evolución de cada uno de los países. Son miradas muy completas. Después hay una fase de conocimiento nuevo. IDEA está reflexionando y trabajando sobre el impacto de las redes sociales sobre los procesos electorales. Y luego hay una dimensión ya de aplicación del conocimiento de asistencia técnica a los procesos electorales, a los procesos democráticos, en los países donde tiene presencia, pero incluso a través de otros mecanismos, también en países donde no tiene necesariamente abierta una oficina, a través de alianzas con organismos electorales, sectores de la academia, la sociedad civil, pero también en diálogo con los actores políticos. Y concluyo señalando que IDEA Internacional ha hecho también un aporte importante en la cumbre global de la democracia, que es uno de los esfuerzos más importantes de los últimos años que vale la pena destacar, donde han estado partícipes o han sido partícipes numerosas organizaciones internacionales que están uniendo fuerzas, aliándose para promover y proteger la democracia en un contexto singularmente difícil. Y esta cumbre de la democracia no es un solo evento, un hecho aislado en algún país, sino que ha sido un conjunto de actividades a lo largo de muchos meses en todos los continentes, promoviendo valores comunes alrededor de la democracia, pero tocando realidades que son específicas según las regiones o los continentes. Claro, la cumbre que tuvo su punto central en los últimos días del mes de marzo, convocada y auspiciada por un lado por Estados Unidos, por Costa Rica, por Países Bajos, creo que Corea del Sur y algún país africano, me parece, ¿verdad? Bien, Eh, sí, adelante. No, Sí. simplemente señalar que esa actividad ha sido una de, sin duda, de las importantes, de las últimas que se han realizado en estos meses, pero que se inscribe en una sucesión muy grande de eventos importantes, significativos en distintos lugares del mundo. Salvador, estás ahora viviendo en Paraguay, por consiguiente tienes una posición de lujo como observador.
ya anticipo que estamos haciendo esta grabación justo antes de las elecciones, entonces no quiero que digas quién va a ser el vencedor, porque esto lo vamos a saber en breve, pero ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo puedes hacer el análisis preelectoral de lo que está ocurriendo en Paraguay? Efectivamente, creo que estamos, lo primero que hay que señalar, ante una elección muy cerrada. Paraguay es uno de los países donde el oficialismo es altamente competitivo. Como conoces, querido Manuel, el Partido Colorado tiene una historia política y electoral exitosa. Ha sido el vencedor de 6 de las últimas 7 elecciones en el Paraguay y es, por lo tanto, no solamente en este momento el partido gobernante, sino siempre una fuerza política muy importante, con alta capacidad de movilización de su estructura y de su electorado. Y en esta elección tiene al frente una coalición eh, que, que está articulada alrededor del tradicional Partido Liberal, pero que incluye fuerzas más conservadoras y también fuerzas más progresistas que han conformado la concertación y que llega también a la elección del domingo 30 de abril con condiciones de disputar el poder. Por lo tanto, es probable que tengamos una elección muy reñida. La campaña lo ha sido, ha mostrado a dos fuerzas muy competitivas con posibilidad de victoria. Creo que este es el primer rasgo de la elección paraguaya. Después, estos comicios han tenido como un rasgo más bien singular un peso importante de las acciones de los Estados Unidos adoptadas contra un expresidente del Paraguay, contra Horacio Cartes, presidente colorado, y que fue elegido en las elecciones primarias de esta organización política como jefe del partido político. Y Estados Unidos ha adoptado un conjunto de sanciones contra esta figura política luego de declararla en los términos del comunicado norteamericano como significativamente corrupta, y ha tomado un conjunto de sanciones, incluidas sanciones económicas muy importantes, que han terminado teniendo un espacio, un lugar muy importante en el desarrollo de la campaña. Es decir, que buena parte de la campaña electoral paraguaya de 2023 ha girado en torno a la declaración de los Estados Unidos y a las acciones de los Estados Unidos contra Horacio Cartes. Ha sido un factor relevante y ciertamente es un factor singular en un proceso electoral. Entendido. Paraguay tiene dos peculiaridades con respecto a la mayoría de los países de América Latina. Las elecciones son cada 5 años y las elecciones presidenciales son de mayoría simple. Eh, Esto, repito, es una cierta anomalía y son pocos los casos en América Latina en que se da este fenómeno de mayoría simple. En tu opinión, ¿esto es positivo o tiene más inconvenientes que ventajas? Efectivamente, Paraguay es uno de los pocos países que resuelve su elección presidencial en una sola vuelta con México o Venezuela. Y más allá de señalar si es positivo o negativo, así en términos generales, creo que es importante ver que el hecho de que la elección sea en primera vuelta tiene efectos y consecuencias muy importantes sobre las decisiones estratégicas de los actores políticos. Y me refiero aquí a un tema crucial. Dado que estamos ante una elección de primera vuelta, uno de los temas más relevantes de discusión, de análisis, pero también de decisiones de los actores políticos, es si algunas de las candidaturas que aparecían con menores oportunidades en tercer o cuarto lugar debían declinar, debían retirarse para favorecer
al candidato de la oposición mejor ubicado, en este caso, Efraín Alegre. Este fue un tema de discusión, de debate y de posicionamiento de los actores políticos durante meses e incluso a semanas de la elección, continúa siendo objeto de discusión. Y esto es porque es una elección que se resuelve en primera vuelta. Los términos de la discusión hubieran sido muy distintos si estuviésemos en un escenario que contemplara la segunda vuelta. Por lo tanto, creo que el hecho de tener una o dos vueltas tiene efectos muy importantes sobre las acciones, los posicionamientos, las estrategias de los actores políticos. De acuerdo, Salvador. Y ya para ir terminando, y puesto que tu país, Bolivia, supone también un escenario de interés indudable, ¿no? Conviene recordar que Bolivia tuvo que suspender unas elecciones, en un caso, yo diría, histórico, no solo para Bolivia, sino también para la región. Es un fenómeno realmente muy raro en las democracias de América Latina, esta suspensión o anulación de las elecciones. No te quiero hablar de aquello, pero no quiero que hables de aquello, sino que intentes hacer un análisis de la actual situación política en estos 4 minutos que nos quedan de Bolivia. Creo que la situación política boliviana continúa siendo delicada. El ciclo electoral de 2020-2021 fue el más complejo de la historia democrática del país. Por lo que tú has señalado adecuadamente, se partía de un hecho excepcional, la anulación de una elección, la de 2019, la organización inmediata de un nuevo proceso electoral bajo un nuevo gobierno de características provisorias con un único mandato, que era organizar esta elección, la elección presidencial 2020, y a la cual ya en este escenario extremadamente delicado se le va a cruzar la pandemia, que va a ser, por supuesto, extremadamente difícil el camino de llegada a la elección. Sin embargo, la elección de 2020 cumple su función principal, su principal cometido, que era el de reconformar el poder político nacional. Luego esto se va a completar con el poder político local en la elección de marzo y abril de 2021. Queda compuesto, recompuesto todo el poder, el nacional, el local, en elecciones muy participativas, cuyos resultados reconocen los actores políticos y que la comunidad internacional, a través de las misiones de observación internacional, valida. Sin embargo, el escenario político boliviano continúa hoy muy polarizado, y se le suma también un escenario de creciente preocupación sobre la situación económica del país. Por lo tanto, el escenario boliviano merecerá una atención, una mirada especial desde la comunidad internacional. Y también entiendo que en Bolivia otro fenómeno importante es la división que hay en el seno del partido oficial, del MAS. Sin lugar a dudas, esto es uno de los elementos centrales de la actual política boliviana, una tensión entre el gobierno, el presidente, y su ex mentor, el expresidente Evo Morales. Y esta línea de tensión, de división en el movimiento al socialismo tiene efectos muy importantes, y buena parte de la política boliviana termina articulándose alrededor de esta disputa entre estos dos sectores del movimiento al socialismo. Es una de las variables fundamentales de la política boliviana hoy. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Salvador Romero Vallivian. Muchísimas gracias por participar en el programa de Los retos de la política, y seguimos en contacto. Un gran abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, querido Manuel.